Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios como siempre. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días para todos. Esperando y deseando que estén disfrutando de una Navidad gloriosa en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión con el Espíritu Santo, alabando, exaltando y glorificando a nuestro Dios, a nuestro Padre, con todo nuestro corazón. Sean todos bienvenidos, como siempre, a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, entra en caos en las relaciones y queda incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la ansiedad, a la desesperación, a la opresión, a la depresión, a la tristeza, a cualquiera de ellos, causados porque usted tiene que resolver una situación y no sabe cómo, no tiene los medios, no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso lleva a las personas a un estado de caos y aún a querer suicidarse. Si usted está pasando por ese estado de caos, yo quiero invitarle a que en el nombre de Jesús de Nazaret no permita, escúcheme, no permita que el enemigo le separe de la verdad de Dios. Y ahí donde está, yo quiero invitarle a clamarle al Señor, a su creador, que le ayude a resolver esa situación. Porque, escuche bien esto, la única persona que quiere, escúchalo, que quiere y puede ayudarle a salir de ese estado donde la plata, los amigos, las familias no pueden operar, es Dios. Dios es el recurso, Dios es el socorro, Dios es la salida, Dios es la solución a esa situación que usted tiene. Así que clámele al Señor ahí donde está para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Ya Dios está listo con esa palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta ahora que usted clame al Señor, a su Creador, a que le ayude a salir de esa situación en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos pues en esta mañana y ahí donde está yo le invito a renunciar a todo engaño, mentira y error, a toda incredulidad, religiosidad e idolatría. Quiero invitarle a que decida oír la palabra del Señor y tomar esa palabra para usted y aferrarse a esa palabra en el nombre precioso de Jesús para que Dios le saque de ese estado en que se encuentra en el día de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos pues a nuestro Dios y le pedimos que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Damos gracias al Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad, por enseñarnos todas las cosas, por tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, para ser convencidos de la verdad y ser llevados a una solución gloriosa en el nombre precioso de Jesús a cualquier necesidad que estemos atravesando. Hoy tenemos nuestra segunda parte de la Navidad se celebra. Escúcheme, nuestra segunda parte en cuanto a que en la Navidad se celebra. Escúchelo bien, se celebra el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección gloriosa, lo cual hace posible
que seamos salvos cuando creemos en Él y le pedimos salvación y perdón de nuestros pecados. Recordamos nuestro texto base, está en Isaías 9:6, y escuche bien lo que dice la palabra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta escritura nos muestra que un niño nació, pero ese niño nos fue dado. Ese niño nació para dársenos a nosotros, y que ese niño tiene una característica, o varias, más bien varias características. Dice, el principado sobre su hombro, o sea, el gobierno, la potestad, el señorío, la soberanía está sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, Jesús venía a darnos una vida especial, como él mismo dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador, todo aquel que le pide a Jesús que le perdone sus pecados y lo salve de la condenación del infierno, Señor Jesús lo toma y lo injerta en él para que disfrutemos de su vida, de su gloria, de su paz, de su poder, de su reino y de su bendición en el nombre precioso de Jesús. Recordemos que Jesús nació una vez, solo una vez. Murió una sola vez como el cordero por el pecado. Resucitó en gloria, escúchelo bien, resucitó en gloria para ser rey y así salvar y reinar en los corazones. Escúchelo bien, para salvar y reinar en los corazones, para que aquellos que estaban deshabilitados, débiles, abandonados, esclavos de las drogas, esclavos del miedo, del estrés, de la preocupación, fuéramos rescatados y traídos al reino de Dios, a una vida de relación con Dios a través de Jesucristo. No hay forma de relacionarnos con Dios, que es santo, sin Jesucristo. A Jesucristo le corresponde quitar el pecado del hombre, perdonar los pecados del hombre, llevar al hombre a una relación personal con él, para un encuentro personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a fin de disfrutar la vida, a fin de que el sueño del Señor, que tuviésemos vida y vida en abundancia, pudiera ser una realidad en cada corazón, en el nombre precioso de Jesús. La semana pasada vimos cómo a través de Zacarías y su esposa Elizabeth aprendimos a no dudar cuando Dios, de Zacarías aprendimos a no dudar cuando Dios nos habla, a no contradecir sus palabras cuando Dios nos habla. De Elizabeth aprendimos a meditar en lo que Dios nos dice. De María aprendimos que cuando Dios nos habla, debemos de responder, hágase en mí según tu palabra. Y de José aprendimos que cuando el Señor nos habla, debemos de hacer lo que nos dice. Digo esto y hago énfasis en esto porque hoy en día es muy común escuchar a muchos, a cientos, a miles de creyentes que dicen creer en Dios, pero están haciendo cosas diferentes a lo que Dios dice. Que se congregan en una iglesia, que cantan al Señor, que le sirven, que diezman, pero hacen contrario a lo que Dios dice. Lo que Dios nos dice es necesario oírlo y obedecerlo. Hoy vamos a conocer el testimonio de los pastores. Vamos a conocer el testimonio de un hombre llamado Simeón y de una mujer llamada Ana. ¿Cómo respondieron o qué hicieron ante las buenas nuevas que se les daban de parte del Señor? Y cómo nosotros debemos de aprender de ellos en el nombre precioso de Jesús para tener una Navidad gloriosa y poderosa en nuestros corazones. Pero no solamente una Navidad, sino una vida. 365 días del año en gloria, en la presencia del Señor. Que no sea pues como muchas personas que celebran la Navidad, se va la Navidad y vuelve la rutina, vuelve la tristeza. No, la vida en Jesús es una vida para celebrar todo el tiempo para celebrar en Jesús
las buenas nuevas y la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aprendamos pues entonces de los pastores. Y de los pastores vamos a aprender cuando Dios interrumpe tu noche común. Escúchalo bien. Cuando Dios interrumpe tu noche común, cuando Dios interrumpe tu vida ordinaria, tu vida llena de rutinas, tu vida llena de necesidades, de angustias, de incertidumbres, cuando Dios interrumpe tu vida, interrumpe tu noche, ¿qué es lo que va a pasar? Y en Lucas 2:20 dice la palabra del Señor, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Escucha bien esto. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esa palabra glorificar, esa palabra alabar, es una expresión de júbilo, de alegría, de contentamiento, de bienestar, de plenitud en la vida de la persona. Escúchame, por lo que han oído y por lo que han visto. Aquí aprendemos que cuando Dios nos habla algo, debemos de verlo, debemos de contemplarlo, debemos de abrazarlo y debemos de profetizarlo para que suceda en nuestras vidas. Que esa vida común, que esa noche de angustias sea transformada en luz y en gloria, como pasó con estos pastores en el nombre precioso de Jesús. Vamos a tener nuestra lectura en Lucas 2 del 8 al 14 que dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Escucha este cuadro, mira este cuadro. Estaban los pastores en su noche común cuidando el rebaño, conversando o durmiéndose o qué sé yo, pero estaban en su noche común. Cuando de repente, escúchame, apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Escúchame, a través de un ángel, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y eso les causó temor, les causó asombro. Pero de inmediato el ángel también les dijo, no teman, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Todas las noticias que hay en este libro son nuevas de gran gozo para nosotros en el nombre precioso de Jesús. La vida en Cristo Jesús son buenas nuevas de gran gozo que nos llenan de su gloria, que nos llenan de su resplandor para vivir una vida diferente en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Que será para vosotros que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador, alguien que los va a librar, alguien que los va a restaurar, alguien que los va a cambiar, alguien que los va a transformar, alguien que los va a sacar de esa noche oscura, alguien que los va a romper sus cadenas, alguien que va a hacer algo poderoso en sus vidas, ha nacido hoy en la ciudad de David y cuyo nombre es el Cristo el Señor. Y les dio la señal. Y después de darle la señal, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres y en la tierra paz, en la tierra buena voluntad, la buena voluntad de Dios y la paz del Señor para los hombres en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchalo bien. La Navidad no ocurrió sin reflectores y sin público. Huestes celestiales que alababan a Dios,
Así debe ser nuestra vida en todo tiempo, porque Jesucristo llegó para quedarse. Si eso sucedió viendo a los ángeles, entonces, ¿qué sucede en tu vida y en mi vida teniendo a Jesucristo en el corazón? Viviendo una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tiene que haber una vida sobrenatural, tiene que haber algo de gloria, tiene que haber algo de esplendor, tiene que haber algo de contentamiento en nuestras vidas a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades. Dios interrumpe la noche, Dios interrumpe la vida para traernos una vida diferente, una vida de paz, una vida de gozo y de contentamiento a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios interrumpa tu vida común, porque la va a interrumpir, te lo aseguro, escúchame, porque la va a interrumpir, sea hoy o sea mañana, o ya la haya interrumpido. Cuando Dios interrumpa tu noche común, tu vida, muévete rápido. Cuando dice la palabra, vinieron pues deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Ellos escucharon la noticia y actuaron rápido, se movieron rápido. Cuando Dios interrumpa tu vida, cuando Dios interrumpa tu noche, cuando Dios interrumpa tu angustia, muévete rápido sobre lo que Dios te está diciendo. Camina sobre eso que está diciendo. No basta con oír, hay que ir, hay que ver y luego contar. Escúchalo bien. No basta con oír la palabra, hay que verla. Hay que tocarla, hay que palparla y compartirla en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. No descartes tus noches ordinarias. Ahí Dios suele interrumpir. No descartes, no te habitúes a lo ordinario y a lo común, a una vida de tristeza, a una vida de ruptura, a una vida de dolor, a una vida de enfermedad, a una vida de pobreza. No, clama al Señor y espera que la interrumpa. Pídele al Señor tu ayuda y pídele y espera que la interrumpa porque la va a interrumpir. Responde a las impresiones del Espíritu Santo sin demora, porque Dios va a interrumpir tu vida. Dios va a interrumpir tu noche. Dios va a interrumpir esa vida de angustia, de soledad, de tristeza, de amargura, de resentimiento, de vacíos. Lo va a interrumpir en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así como interrumpió la vida de los pastores, así un día interrumpió mi vida. Así un día interrumpió la vida de mi esposa. Así un día interrumpió la vida de nuestras hijas, teniendo 5 y 6 años, y así un día interrumpe la vida de cada persona. Todos los días en el mundo está interrumpiendo sus vidas para traerlos a una vida de paz, a una vida de tranquilidad, a una vida de libertad en el nombre precioso de Jesús. Pero cuando Dios interrumpa tu vida, cuando Dios interrumpa tu noche, muévete sobre eso que te está diciendo en el nombre de Jesús. Guarda eso en tu corazón que te está diciendo, porque se convierte en el fundamento de una vida diferente. Después de encontrarte con Jesús, comparte lo que has visto y exprésale adoración. Así, donde quiera que Jesús se manifieste, hay adoración de gracia, de gratitud, hay adoración de reconocimiento, hay adoración de plenitud, hay adoración de libertad, hay adoración de propósito. Siempre que Jesús llega a una vida, establece el camino de la adoración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús, escúchalo bien, cuando Jesús, este es nuestro segundo punto, Jesús es Dios con nosotros. Pasamos a la vida de Jesús. En Lucas 2, 21 al 22, dice la palabra del Señor así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí encontramos entonces un testimonio interesante de la vida de Jesús. Jesús fue circuncidado a los 8 días y a los 45 días fue presentado al Señor. Y a los 30 años él se bautizó. Dios nos enseña a través de Jesús y a través de la misma María que los niños no se bautizan, se presentan y se dedican a Dios. Se presentan y se dedican a Dios.
Y el deber de los padres es enseñarle a esos niños quién es el Señor, cuál es el problema del hombre, quién es el que lo soluciona, para que sus hijos puedan un día tomar una decisión por Jesús y puedan bautizarse en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para confirmar esa salvación. Entonces María nos enseña aquí a través de Jesús que ella no bautizó a Jesús. A los 8 días lo circuncidó, a los 45 días lo presentó y Jesús se bautizó a los 30 años. No bautices a tus hijos, no es bíblico. Enséñale a tus hijos el problema que tienen con el pecado original y las consecuencias del pecado. Enséñale a tus hijos a ir a Jesús, que es el único que le quita el pecado al hombre. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enséñalos a ir a Jesús para que les quite el pecado y perdone sus pecados y los libre de una salvación eterna en el lago de fuego. Déjalos que ellos tomen su decisión por Jesús de una manera voluntaria. Pero tú está tranquila y sobre todo tú confirma que le estás enseñando el camino correcto según las Escrituras, para que sean hombres de bien, mujeres de bien, conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Zacarías y Elizabeth 2, María y José 4, los pastores 5, Jesucristo 6, y ahora pasamos a la séptima persona que el Señor nos coloca en este tiempo para que consideremos qué es la Navidad. Simeón. Este hombre se sostiene en la promesa que sostiene la espera. Vamos a aprender de Simeón a esperar en Dios, en las promesas de Dios. Cuando Dios te hace una promesa, cuando Dios te dice que va a hacer algo, espera que eso se va a cumplir en su tiempo. Normalmente el Señor desarrolla en nosotros un carácter de fe, un carácter de paciencia. Y Simeón nos va a mostrar lo que es esperar. Por eso la promesa que sostiene la espera. Cuando Dios te da una promesa, cuando tú oyes esa promesa y la crees, la esperas. Y cuando la esperas, la promesa se cumplirá en el nombre precioso de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Escucha bien esto. Simeón profetiza que Jesús está puesto para caída y para levantada de muchos. El que cree en él y confía en él será levantado, será salvo, será bendecido, será firmado en el plan y en el propósito de Dios. Pero el que no cree en él experimentará la caída, el caos, incluyendo la condenación. Esto es muy importante. Y este hombre le profetiza a María que a través de la vida de Jesús, ella vivirá como si una espada estuviera atravesando su propia alma. Le anuncia sufrimiento. Pero recuerda bien esto, que la semana pasada el Señor nos habló que el ángel le dijo a María: porque has hallado gracia delante del Señor. La gracia que Dios tuvo con María permitió que María pudiera soportar todo el sufrimiento de Jesús, todo el calvario de Jesús, la muerte y la crucifixión de Jesús, sin renegar, sin pelear con los soldados, sin entristecerse, sin dudar, escúchame, sin dudar de que ese hijo estaba puesto para bendición de muchos. La gracia nos sostiene. Y ahora este hombre le dice a María que la vida de Jesús va a ser como si una espada traspasara su alma. Pero también a través de Jesús, escucha bien esto que es importante, el corazón de muchos encontraría revelación. El corazón de muchos encontraría luz.
Porque el ser humano vive en una oscuridad de su alma impresionante que ni siquiera sabe que tiene alma. Ni siquiera sabe para qué es eso. Y es necesario que llegue la luz del evangelio. Yo tampoco lo sabía, pero que es necesario que llegue la luz del evangelio, las buenas noticias, para uno entender qué es tener espíritu, alma y cuerpo y para qué es eso. Y cómo se cuida y cómo se disfruta y cómo se cae cuando se descuida. Y me llama la atención que este hombre le está profetizando a María que Jesús iba a traer la revelación de los pensamientos de los corazones. Escúchame, la revelación de los pensamientos de los corazones. O sea, ¿por qué uno piensa? ¿Por qué uno actúa así? ¿Cómo es nuestro verdadero estado? Los pensamientos de muchos corazones. Te doy una partecita de esto. La mayoría de las personas que sufren le atribuyen su sufrimiento al comportamiento, a la actitud o a los hechos de otros. Y se atreven a decir que están en ese estado de sufrimiento por causa del papá, de la mamá, del cónyuge, de un amigo, qué sé yo. Pero lo que nos enseña la revelación de nuestros pensamientos es que nada de lo que hay por fuera contamina. Y que somos nosotros los que nos dañamos a nosotros mismos por la manera como le respondemos a otros. No es lo que nos hacen, es la manera como respondemos. Ahí te doy ese tips. A causa de esto que está diciendo, el corazón de muchos será revelado a través de Jesucristo. Y eso es glorioso. Veamos lo que dice la Biblia acerca de este hombre Simeón. En Lucas 2, 25 al 32. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Impresionante. Antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Impresionante. Este hombre esperaba la consolación, este hombre esperaba el Salvador, este hombre esperaba en Dios la promesa de un Mesías, de un Salvador. Y en esa espera dice que el Espíritu Santo caminaba con él. Y fue el Espíritu Santo el que los llevó al templo ese día en que María y José iban a llevar el niño para dedicarlo al Señor, para presentarlo al Señor. Escúchame, escuchó la voz del Espíritu. Estando en su casa, el Espíritu Santo le habló y prácticamente le dijo algo así: Simeón, levántate, ve al templo porque hoy conocerás al Salvador. Y se fue para el templo. Y dice allá que movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mira esto, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Como quien dice, ahora que conozco, que tengo en mis manos al Salvador, me voy a ir en paz. Eso dice mucho. Porque muchas personas que dicen tener a Jesús no tienen paz. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Cuando Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo les daré descanso, yo les daré paz. El propósito de Dios con Jesús es que tengamos paz. Escúchame, que tengamos una vida de reposo. No un día, sino una vida de reposo, una vida de paz, de contentamiento.
Y este hombre está manifestando algo glorioso. Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Estaba esperando la promesa de Dios conforme a su palabra. Porque han visto mis ojos la salvación. Impresionante. ¿Cómo sabía ese hombre que ese niño era? Tenía que estar la acción del Espíritu Santo en su vida. Todos los días se presentaban niños. ¿Pero por qué ese? Porque eso es lo que nos da el Espíritu Santo, convicción. Nos da seguridad sobre la palabra de Dios y sobre Dios mismo y sobre nosotros. Para que tengamos contentamiento, para que tengamos paz y para que podamos decir, vale la pena tener a Jesús. Vale la pena ser cristiano, vale la pena ser hijo de Dios. Y yo no hablo de los cristianos que dicen ser cristianos, creer en Dios, tener a Jesús, tener el Espíritu Santo y vivir una vida de amargura, una vida de angustia, de caos. No, Jesús no vino para eso. Jesús vino para darnos vida nueva, para hacer de nosotros una nueva creación y para darnos paz, para darnos contentamiento y alegría. Escúchame, a pesar y aún en medio de la adversidad, aún en medio del caos, Jesús tiene el poder de darnos paz y de permitirnos ver la gloria de Dios a través de esa situación. Y este hombre dice, ahora puedo morir en paz. Y escucha que eso es muy importante, porque es que sin Jesús no había salvación. Sin Jesús no hay salvación para nadie. Y este hombre habla de el Salvador, de la paz que le genera este bebé, este niño, porque es el Salvador de su alma, no solamente para Israel, sino para el mundo, para los gentiles. Ahí lo menciona, Israel, los gentiles, pero sobre todo para su misma alma. Lo celebró, dio gracias al Señor y dijo que Jesús era el encargado de traer luz para revelación a los gentiles, la luz, la conciencia. Este hombre, Simeón, nos enseña que él eligió esperar con propósito. Aprendamos a esperar con propósito. Espera en Dios con el propósito de que salve tus hijos, tu cónyuge, que cambie esa enfermedad, que cambie esa situación. Espera con propósito. Este hombre nos muestra que vivía guiado por el Espíritu Santo, quien le reveló y quien lo llevó al templo. Vivamos nosotros también con la amistad del Espíritu Santo, estando en Cristo Jesús. La promesa lo sostenía más que las circunstancias. Que a ti también te sostengan las promesas de Dios en medio de las situaciones adversas. Que puedas tener una palabra que te ayude a mantenerte a flote. Y que Dios pueda venir a confirmar esa palabra a tu vida porque la tienes, porque la esperas, porque la agarraste, porque no la sueltas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que diga el diablo, a pesar de lo que diga tu familia. Sostienes una promesa del Señor y Dios viene a respaldar esa palabra con las señales prometidas. Reconoce a Jesús incluso cuando otros lo pasaban por alto. Mientras para todos Jesús era un niño común y corriente, para Simeón era el Salvador del mundo. Era el hijo de la promesa. Era el que venía para consolar a Israel. Era el que venía a darle paz. Era el que venía a traerle luz a los gentiles. Eso es impresionante. Y para ti también puede ser lo mismo. Aprendamos de Simeón. Camina cada día con sensibilidad al Espíritu Santo. No sueltes lo que Dios te prometió, no lo sueltes en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y pide discernimiento para ver a Jesús en lo cotidiano. En lo cotidiano. En el levantarnos, en el comer. En estos días yo estaba comiendo y tuve una sensación muy fuerte de que Jesús estaba ahí a la mesa conmigo. Que no estaba solo en esa mesa. Que el Padre estaba ahí presente. Que el Espíritu Santo estaba presente. Y es una sensación bonita, es linda, es gloriosa, pero también es una verdad real en el nombre precioso de Jesús. Y por último vamos a ver el testimonio de Ana. En Ana vamos a conocer
que Ana convirtió su dolor en un altar de adoración. Escúchalo bien. Ana convirtió su dolor en un altar de adoración. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Podemos convertir el dolor en un altar de adoración. Si dejamos de mirar el dolor, si dejamos de mirar la herida, si dejamos de mirar el problema y ponemos nuestros ojos en Dios y adoramos al Señor, podemos convertir ese altar de dolor, esa situación de dolor, en un altar de adoración. Es lo que Dios produce, adoración. Dios no produce queja. Dios no produce lástima. Dios produce adoración. Y eso es el caso de Ana. En Lucas 2:37 dice la palabra del Señor, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Impresionante. Era una viuda, hacía 84 años, y dedicó su vida a estar en el templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Impresionante. Impresionante. Solamente imagínate lo que esta mujer hacía. Se iba, descansaba, se levantaba y al templo. ¿Y qué hacía en el templo? Ayunos y oraciones. Ayunos y oraciones. 84 años. 84 años. Orando y ayunando. Esperando una promesa. Por eso su dolor se cambió en adoración. Dios se lo cambió. Veamos lo que dice la escritura. Lucas 2, 36, 38 dice la palabra del Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que se casó, disfrutó a su esposo 7 años y su esposo partió. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que profetizaba sobre ese niño, sobre Jesús. Sabía que será Jesús. Esperaba ese nacimiento, esperaba ese momento. Y también vio a Jesús. Y también habló acerca de Jesús. Porque era una mujer conectada con el cielo. Era una mujer conectada con Dios. Si te imaginas uno orando durante 84 años de día y de noche, ¿cómo era la relación de esta mujer con Dios? Y no habla que se lamenta de su viudez, no pensó en casarse, no pensó en irse a rumbear, no empezó en irse a fumar, sino a adorar al Señor, a servirle al Señor de día y de noche en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos enseña Ana? Su historia de dolor no se convirtió en amargura, sino en devoción. Ayunaba y oraba año tras año. Y vio al Mesías porque permaneció. Vio al Mesías, vio su salvación, vio a su Salvador. Lo pudo ver y pudo profetizar sobre él, anunciar cosas grandes acerca de Jesús. ¿Qué nos enseña María? ¿Qué nos enseña Ana? Convierte tu dolor en adoración, no en resentimiento. Y yo no digo que tengan la habilidad de convertir el dolor en eso, no. Sino que cuando tienes un problema y miras al Señor, dice la palabra del Señor, que los que miramos al Señor somos alumbrados y nuestros rostros no son avergonzados. Cuando podemos mirar al Señor, cuando podemos quitar la mirada del dolor, cuando podemos quitar la mirada de la ofensa, cuando podemos quitar la mirada de la persona que nos ofendió, que nos hizo algo, y ponemos nuestros ojos en el Señor, Él tiene el poder de convertir esa situación, esa experiencia en adoración, en paz.
en contentamiento, en alegría, de tal manera que ya el dolor no lo sientas. Como no estamos acostumbrados a poner nuestros ojos en el Señor, cuando alguien nos hace algo, entonces nos llenamos de resentimiento y de amargura, de queja. Y lo que más enferma nuestro cuerpo es la queja y la amargura, la falta de perdón. Pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor para adorarlo, viene el perdón para perdonar lo que nos hicieron, para bendecir a los que nos maldijeron, para hacerle bien a los que nos aborrecen y para orar por los que nos persiguen y nos ultrajan, porque eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Ana nos enseña esto. No a resentirnos, no a amargarnos, no a quejarnos contra Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi esposo? ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó? Ahí estaba. Siempre ha estado. Dios es omnipresente, siempre está. La pregunta es, ¿a dónde estás mirando tú? ¿Qué estabas mirando? ¿A quién realmente esperabas que viniera a ayudarte? ¿A tu esposo? ¿A tu padre? ¿A tu amigo? ¿A la policía? ¿A la Cruz Roja? ¿O realmente esperabas en Dios? Porque cuando esperamos en Dios, no somos avergonzados. No nos resentimos ni nos amargamos. Aún tenemos el amor de Dios y el gozo del Señor para perdonar y bendecir a los que nos hicieron daño. Porque conocemos y entendemos su situación porque lo hacen. Escucha bien esto. Haz una aplicación práctica a lo que enseña Ana. Convierte tu dolor en adoración, no en resentimiento. Mira al Señor. Él convertirá ese dolor en adoración. Confía en Él. Él es experto en cambiar las circunstancias. Él es experto en hacer milagros. Él es experto en hacer lo imposible, porque se llama el Dios de lo imposible. Pero hay que confiar en Él, sin dudar. Porque dice la Biblia que donde hay duda, Dios no puede hacer milagros. Donde hay incredulidad, Dios no puede hacer milagros. Pero todos estos testimonios que no hemos visto de hace 8 días y de hoy nos muestra que Dios sí oye, que Dios sí llega. Y escúcheme, y aunque ella oró y ayunó 84 años, no creas que fue que durante 84 años vivió en angustia, en amargura y en resentimiento. Siempre vivió consolada por Dios, sustentada por Dios. Y por eso hizo de Dios su adoración. Y por eso no había vacío en su corazón, ni había dolor en su alma. Porque Dios sana, porque Dios restaura, porque Dios levanta, porque Dios bendice, porque Dios rescata. Segundo, mantén hábitos constantes de búsqueda. Busca la respuesta de Dios para esto, para aquello, para aquello. Busca, ¿qué dice Dios? Si no sabes cómo se busca, acude a tu pastor y pregunta, tengo esta situación. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? No vayas a que te solucionen la situación. No vayas a que oren por ti, aunque se puede orar. Ve por una palabra de Dios para tu vida, para esa situación específica. Si no sabes cómo, pregunta, ¿qué dice Dios acerca de esta situación? ¿Cómo la arreglo? Se te va a dar una palabra del Señor para arreglar esa situación. Agárrate a esa palabra. Permanece en esa palabra. Y Dios respaldará su palabra con las señales prometidas para ti, para mí, para el que sea. Y número 3, habla de Jesús con valentía, como Ana lo hizo en el templo. Habla de Jesús. Profetiza a Jesús. Escúchame, profetízale a tu hijo que está en las drogas, que está en los vicios, que tiene problemas en el matrimonio, que tiene problemas de salud. Profetízale, el Señor te sana, el Señor restaura todas las cosas, restaura tu matrimonio, el Señor libera, el Señor rescata, te saca de las drogas, te saca del alcohol. Profetízale. Hagamos lo que hacía Ana, profetiza sobre esa situación lo que el Señor dice. Y el Señor vendrá y hará lo que estamos profetizando según su palabra. Y veremos la gloria de Dios en el nombre precioso de Jesús. Escrito está, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En lugar de estarnos quejando por esta situación, por aquella, en lugar de estar dudando, en lugar de estarnos resentiendo, en lugar de estarnos amargando, profeticemos la palabra del Señor. Alabemos y glorifiquemos al Señor.
y veamos la gloria del Señor juntos en el nombre precioso de Jesús. Que este año que está pasando sea un año de pérdidas o de sufrimiento, lo que sea, pero el año que viene, a partir de este momento, recuerda, Jesús vino para hacer algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que a partir de hoy puedas ver y experimentar las cosas nuevas que hace Jesús, viniendo a Él, creyendo en Él como tu Salvador, entregándole tu vida y pidiéndole el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Y entonces experimentarás una nueva vida gloriosa en Cristo Jesús. Concluyamos pues en esta mañana. Concluyamos. La Navidad es para celebrar la vida de Jesús. Es para celebrar la vida de Jesús. Obvio, en mí. Porque mientras no esté en mí, no puedo celebrar. Mientras no esté en mí, estoy lleno de miedos, de amarguras, de resentimientos, de caos, de soledad, de vacíos, de vicios, de ataduras. Y eso no me permite celebrar. Pero si Jesús está en ti, celebra la Navidad con Jesús. Celebra que vivió, que vino y que vivió en esta tierra para salvarte. Celebra que murió en la cruz. Y dice la Biblia que se hizo maldito en la cruz, se hizo maldición para quitarnos la maldición generacional, para quitarnos toda maldición, toda desgracia, toda ruina, toda miseria, toda pobreza. Pero hay que creer. Celebremos que resucitó en gloria, escúchame, en gloria, en plenitud, para habitar en nuestro corazón y podamos experimentar esa plenitud. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. El que tiene a Jesús tiene plenitud, no tiene escasez, no tiene vacíos, no tiene soledad, está pleno. Para eso vino Jesús, para tomarnos de la descendencia de Adán, injertarnos en él cuando le pedimos que nos salve y que nos perdone. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, Él hace eso. Y experimentamos una vida muy diferente a la que traíamos. Concluimos. La Navidad es una invitación a vivir disponibles como los pastores. Disponibles para Dios, como lo hicieron los pastores. Que cuidando su rebaño escucharon la buena noticia, dejaron el rebaño en cuidado de alguien y ellos fueron y obedecieron. Que seamos sensibles como Simeón, sensibles a la voz del Espíritu, que le dijo, hoy ve al templo, porque hoy conocerás al Mesías, hoy conocerás al Salvador, hoy conocerás al Señor. Fue sensible y perseveremos como Ana. Guarda en tu corazón y pide al Señor de todo corazón, Señor, ayúdame a estar disponible como los pastores. Ayúdame a ser sensible como Simeón. Y ayúdame a perseverar como Ana. Porque necesitamos estar dispuestos como los pastores para Dios. Necesitamos ser sensibles al Espíritu como Simeón. Y necesitamos ser perseverantes como Ana, sin desmayar. ¿Qué acción vamos a tomar entonces? En Eclesiastés 5:4 hay una noticia que dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Escúchalo bien. No sé cuántas promesas le hayas hecho a Dios y no las has cumplido. Si eso ha sido un testimonio para ti, hoy es el día de arrepentimiento, decirle, Señor, perdóname por todas las promesas que he hecho y que no he cumplido. Y a partir de hoy, cuida tus decisiones. No solamente para con Dios, para con tu cónyuge, para con tus hijos, para con todo el mundo. Y escucha, cumplamos lo que prometemos. En el nombre precioso de Jesús. Dios estará con nosotros. Y en caso tal de que no podamos cumplir, llamemos, pidamos perdón, pidamos disculpas, cancelemos esa palabra que dimos, pero hagámoslo con elegancia, en el nombre de Jesús. Escúchate bien, escucha bien. Acciones a tomar. Muévete deprisa. Obedece una impresión del Espíritu de inmediato.
Cuando el Espíritu Santo te hable, obedezcamos de inmediato. Número 2, oremos cada mañana. Espíritu Santo, guíame hoy. Escúchalo bien. La vida sin el Espíritu Santo es una vida sin Cristo y sin Dios Padre. Porque Dios envió a su Hijo a salvarnos. Y Jesús vino a salvarnos y nos dio el Espíritu Santo para que nos guiara de ahí en adelante a toda la verdad. La relación con el Espíritu Santo tiene que ser una realidad vital en tu vida y en mi vida. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña a orar, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos consuela, Él es el que nos da el querer como el hacer. Número 3, convierte un área de dolor en adoración práctica. No mires el dolor, no mires al ofensor, no mires la situación. Levanta tus ojos, contempla al Señor y adóralo. Y el dolor se irá de tu corazón y de tu cuerpo cuando lo haces con fe. Y escucha esto, comparte a Jesús con una persona esta semana. Comparte las buenas nuevas, la salvación. Todas las personas que están sin Cristo tienen problemas, que no saben cómo resolverlos. Yo no digo que los cristianos no tengamos problemas, tenemos problemas, pero sabemos cómo resolverlos. Hay alguien en tu familia, hay alguien vecino, hay alguien que no sabe cómo resolverlos. Háblale del Señor esta semana y mantén la práctica de que cada semana le vas a hablar a alguien. Mantengamos esa práctica y ese propósito. Salvemos vidas, traigámoslas a Jesús en el nombre precioso de Jesús. Puede ser tu cónyuge, puede ser tus padres, puede ser un hermano, pueden ser tus hijos, tus sobrinos, tus tíos, qué sé yo, tus abuelos, no sé, pero todos necesitamos que nos hablen del Señor. Y hazte estas preguntas, hazte estas 4 preguntas. ¿Qué parte de mi vida se siente ordinaria donde Dios quiere irrumpir? Acuérdate que los pastores vivían una vida común y corriente, pero el Señor interrumpió esa noche. Así Dios quiere interrumpir tu vida. Si vienes viviendo una vida de enfermedad, de caos, de soledad, de tristeza, dile al Señor que así como interrumpió la noche de los pastores, por favor interrumpa la tuya. Dios es experto en interrumpir. De hecho, te está hablando para interrumpirte. Dios nos quiere sacar de ahí, de ese estado, porque nos ama, solo porque nos ama. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, porque nos ama. Número 2, ¿qué promesa estás esperando como Simeón? No desmayes. Recuérdale la promesa al Señor y comienza a darle gracias a Dios por la respuesta en el nombre de Jesús. Número 3, ¿de qué manera puedes convertir tu dolor en adoración? Y ya conocemos la respuesta. Mirando al Señor y adorándolo, creyendo en Él, como dicen las Escrituras. No vivan más el dolor, no vivan más la amargura, el resentimiento, no vivan más la soledad, no vivan más el vacío. Convierte ese estado en adoración. Eleva tu oración al Señor, pero primero acuérdate de recibir a Jesús como tu Salvador. Pedile perdón por tus pecados y pedir la salvación de tu alma. Y número 4, ¿cómo sería moverte deprisa en tu obediencia? ¿Qué sucedería si te mueves deprisa cuando el Señor te habla? Los pastores se movieron deprisa y me llama mucho la atención la manera como los pastores concluyeron su recorrido. Y esa manera como concluyeron su recorrido, te la quiero compartir porque realmente es interesante. Cuando nosotros vemos los pastores, dice la palabra del Señor, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Volvieron contentos, volvieron llenos, alabando y glorificando a Dios, porque actuaron deprisa. Colócate sobre tus pies y ora al Señor en esta mañana, recordando los testimonios de los pastores, de Simeón y de Ana.
Recuerda, los pastores nos enseñan cuando Dios interrumpe nuestra vida, cuando interrumpe nuestra noche. Simeón nos enseña que la promesa puede sostener la espera. Cuando hay una promesa en nuestras vidas y confiamos en ella y oramos sabiendo que Dios va a responder, nos va a sostener en la espera. Cuando dice sostener, es que no desmayamos, no caemos, porque Dios nos va a sostener porque estamos esperando en Él. Y Ana nos enseña a convertir el dolor en un altar de adoración. Deseo pues con todo mi corazón en el nombre de Jesús que tú también experimentes estas bondades, porque así como ellos la vivieron, Dios también quiere que tú las vivas. En el nombre precioso de Jesús. Oro pues en el nombre de Jesús para que Dios interrumpa tu vida, interrumpa tu noche con una buena noticia, con un milagro en tu vida en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que seas como Simeón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el tener una promesa te sostiene para no caer a la soledad, para no caer a la desesperación, para no caer a la decepción. Te sostiene la promesa. Y Ana nos enseña que podemos convertir ese dolor en un altar de adoración. Pero primero, antes de que todo esto suceda, debes de creer en Jesús como tu Salvador y recibirlo en tu corazón. Pedirle que perdone todos tus pecados y pedirte que te salve de la condenación del infierno. Si crees en Jesús que lo puede hacer, porque sabes que eres un pecador separado de Dios y destinado a una condenación eterna, hoy mismo tu Navidad va a cambiar. Pero no tu Navidad, sino tu vida va a cambiar, porque Jesús vendrá a tu vida a hacer lo que le estás pidiendo. Que entre en tu corazón, que perdone tus pecados y que salve tu alma de la condenación del infierno. Y deseo con todo mi corazón que esa noche, que tu vida sea interrumpida por el amor de Dios. Que te aferres a las promesas de Dios para que no caigas, para que te sostengan. Y que cualquier situación cuando aparezca en tu vida, el dolor, que alguien te ofende, que alguien te decepciona, lo que sea, mires al Señor y conviertas esa situación en adoración, en un altar de adoración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra en esta mañana. Gracias por mostrarnos, Señor, desde los cielos, el propósito de la Navidad. Y el propósito de la Navidad es recordar a Jesús o recibir a Jesús. Celebrar la victoria de Jesús. Celebrar la vida que nos da o recibir la vida que vino a traernos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, oro que los que ya tenemos a Cristo Jesús podamos tener una Navidad de celebración continua. No solamente la Navidad, sino una vida de celebración, una vida de triunfo, una vida de propósito, Señor, desde los cielos en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, seguir siendo interrumpidos en nuestras noches, que podamos seguir sostenidos por las promesas y que podamos, Señor, convertir, Señor, desde los cielos cualquier situación en un altar de adoración en el nombre de Jesús. Y oro para los que nunca han tenido ese encuentro con Jesús, que hoy, Señor, desde los cielos, aleluya, interrumpa su vida. Que hoy Jesús pueda llegar a sus corazones por invitación de ellos, para perdonar, para salvar y para restaurar. Y que sus vidas se conviertan a partir de hoy, Dios de los cielos, aleluya, en el nombre de Jesús, en una vida interrumpida permanentemente por ti, Señor, Dios de los cielos. Que se aferren a tus promesas para que se sostengan, Señor, en los momentos difíciles y que conviertan cualquier situación en un altar de adoración. En el nombre precioso de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, por venir a hacer de nosotros una nueva creación, por venir. Gracias porque interrumpiste mi vida, Señor, el 25 de junio del 87 y la vida de mi esposa, Señor, el año 88, Señor, el 10 de febrero a las 6 de la mañana, Señor. Eso es inolvidable, Padre. Cuando tú llegas a nuestras vidas, Señor, sucede y experimentamos el antes de Cristo, que es un tiempo de sufrimiento, de vacío, de soledad, y el después de Cristo, que es una vida de alegría, de contentamiento, de paz y de bienestar y de promesas, Señor, que nos sostienen y que nos ayudan a convertir el dolor en un altar de adoración en el nombre de Jesús. Feliz día para todos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.